Bueno, sigue la discusión sobre esto y le dice... Pero usted no dice ni buenas noches en este programa. Ah, es cierto, teníamos que decir. Entusiasmado que estamos dialogando, me olvidé de decir buenas Estamos noches. en el Platón 3, sería, El Platón ¿no? 3, estamos entusiasmados. ¿Ves? En este estudio, Entonces, en esto este estudio muestra sobre que Gol. estamos trabajando. Ahora no sé cómo lo haremos. Bueno, sigue la conversación, entonces Sócrates viene con una teoría del tonel. Es decir, si hay una persona que tiene un tonel que está en buen estado y puede llevar el aceite, puede llevar el vino, puede llevar leche, también pone el ejemplo de leche, no sé cómo la conservarían en un tonel, pero bueno, pone también el ejemplo de la leche. Y eso es una forma de dar cabida, porque Sócrates quiere ir a la idea de orden, quiere ir a la idea de proporción, de armonía, Sí, señor. quiere ir y vos me decís que, bueno, es lo mismo que un tonel que esté agujereado, que yo lo tengo que llenar permanentemente, porque estoy corriendo detrás de los deseos, según tu teoría. Entonces el tonel agujereado, que siempre lo tengo que ir llenando, porque el placer por el placer, es inagotable. Entonces, ¿qué me queréis vos poner? Esta idea de que, bueno, yo soy el hombre feliz porque realiza sus placeres, pero el placer es inagotable. Es un tonel agujereado. Claro, claro. La verdad que ahí es uno de los aciertos de Sócrates, te diría yo, ¿no? Porque decíamos en el programa anterior, o sea, ¿qué propone Calícles? El fuerte, por naturaleza, si llega a dominar, lo que tiene que hacer es perseguir su propio deseo. Exacto. Digamos. Pero no solamente perseguir su propio deseo, potenciar su deseo, digamos, ¿no? Y correr deseo tras deseo, haciéndolo cada vez más potente. Claro. Entonces Sócrates tiene, ahí sí, una intervención extraordinaria. No, y después sigue. Dice, bueno, porque- pero esto es como estar llenando un tonel agujereado. Claro, llenas un Entonces, tonel ese agujereado. tonel se vacía todo el tiempo. A lo cual Calícles le dice que sí, no le dice que no, ¿eh? No, le dice que sí. por No, supuesto. por supuesto, le dice, por supuesto. le dice. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, eso hace acordar también, me hizo acordar a mí, cuando lo estamos repasando para hacer este programa, porque a veces estudio algo para el programa. No me digas. Muy pocas veces. Bueno, no, porque muy se queja pocas la veces. gente. No, porque yo ya tengo todo en mi pensamiento. Ya tenés todo. Pero claro, sí. Pero en este caso me quise centrar, porque yo tengo cierta admiración por la figura de Calícles, por un lado, y por otro lado me parece de una riqueza y actualidad esta discusión, y más si la inventó Platón. Yo creo que estaba, te lo dije. Bueno, en el sí, primer sí, vos programa, dijiste creo que estaba discutiendo Calícles con es- él mismo. Yo Calícles es creo un que invento de Platón. este Calícles es lo que lo tienta a Platón todo el tiempo y contra lo cual lucha, digamos, porque Platón era un hombre muy complejo, no era la pelotudez que enseñan en las universidades. Y que creó las ideas, entonces decía Estaba que había dos sentado así mundos, mirando, que había dos mirando por mundos, uno arriba. es sensible y otro es suprasensible. Eso es una estupidez. No había ningún mundo suprasensible. Sí, suprasensible, pero no era un mundo consolidado en otro lado, como si hubiera dos mundos. Además, la palabra mundo no existe en griego, así que ya empezamos mal por ahí. Ya empezamos mal. Los griegos usan pero no me ¿cómo? quiero desviar mucho. Lo que usa el griego es cómo. Pero quiero reivindicar la figura de Platón, porque estoy podrido de escuchar en el discurso universitario que escindió un mundo de otro. No escindió nada. Solo planteaba que el intelecto es aquel que puede captar la auténtica realidad. La realidad de la Nada idea. más, La nada realidad más. de la Sí, idea. pero la idea no está en la estratosfera, digamos, ¿no? Por más que los mitos platónicos pueden llevar a pensar así, pero digamos no. Y no olvidemos que los diálogos de Platón son exotéricos, o sea que la enseñanza más profunda de Platón estaba en la escuela. Estaba en la escuela. Y no en los algo diálogos. nos cuenta Aristóteles en la Bueno, metafísica, por exacto, supuesto, ¿no? sí. De todo eso que es mucho más profundo y difícil de comprender, ¿no? Ahora, Calícles de cualquier manera insiste, este tonel lleno que vos planteás, Sócrates, ¿no es cierto?, pleno, en calma, es el muerto o la piedra, ¿no? Es decir, Sí. esa moderación, esa templanza, esa armonía, ese equilibrio, es la muerte, le está diciendo. Y no es mal argumento, yo te Sí, bueno, diría, pero ¿no? él sigue, le pone otro argumento que es terrible, que ahí se ofende Calícles. Bueno, Calícles Dice, cada vez está más caliente. Qué absurdo eres, claro, le dice.
Bueno, bien, amigo mío, sigue como has comenzado, le dice Sócrates. Procura no sentir vergüenza, le dice. He aquí lo primero que quiero que me digas. Si una persona tiene sarna y se rasca, ¿puede rascarse sin limitación? Eso no sé. Bueno, pues afirmo que también el que se rasca puede vivir gustoso. Y si puede vivir a gusto, también felizmente, por supuesto. Ahora te pregunto, con relación a alguna, dice, ¿bastará para ello que se rasque solo la cabeza? Te pregunto, te pregunto, con relación a alguna otra parte, piensa bien, Calicles, porque si uno se rasca, y si cada uno piense qué parte se puede rascar, ¿no? Fíjense, Calicles, qué bien, porque uno rascar o tocarse o todas estas cosas. Entonces dice, y te pregunto, con relación a alguna otra parte, piensa bien, le dice Calicles, ¿qué habrás de responder si alguien te hace una tras otra varias preguntas derivadas de esta cuestión? Y como resumen de tales preguntas considera, ¿no es espantosa, vergonzosa y desgraciada esa vida de los depravados? Lo vincula. Bueno, y entonces dice, o te entreverás. No, y Calicles le dice, ¿no te avergüenza, Sócrates, de llevar la conversación a semejantes extremos? Pero es que el tema es que si uno se va... Los ejemplos que le trae Sócrates son ridículos. O sea, ¿qué tiene que ver la sarna? O sea, porque Calicles está pensando, vos lo dijiste muy bien en el primer programa, Calicles está pensando desde la praxis política. Claro. Está pensando desde la asamblea, vos decías. Sí, él piensa de la asamblea. Y Sócrates piensa desde otro lugar, un lugar nuevo, un lugar que ya no es griego, ya no sé qué es bien, pero es la filosofía. Exacto. Es la filosofía, es el comienzo de la filosofía, digamos, ¿no? Sí. Con lo cual nosotros tenemos que pensar, y esto no está mal que sea así, que la filosofía es una suerte de antinaturaleza en algún punto, ¿no? En algún punto es una suerte de antinaturaleza. Bueno, en realidad uno... Tampoco es la mera convención, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni es mera naturaleza, por lo menos tal como la plantea Calicles, ni es mera convención. Pero bueno, es que pasa la filosofía en realidad. Porque el filósofo es tampoco se siente parte de hoi polloi. No se siente porque ya viene de la época que se cayó Tales en el pozo, viejo, que es la risa del hoi polloi, la risa del pueblo. Se cayó. Y por otra parte, la filosofía está vinculada a la polis, siempre es un saber Bueno, vos cuando vas al campo, vos que te has pegado, como yo le digo muchas veces, digo a alguno que me escucha, digo, uno va al campo, yo estoy trabajando, vivo en el campo, cuando yo trabajo en el campo, estoy pegado a la naturaleza. La filosofía te despega de la naturaleza, eso es otra cosa, es otro nivel. Es reflexivo. Es reflexivo. Vos estás ahí, bueno, macanudo, ves un paisaje, ves la salida del sol, la puesta del sol. Si estás en una montaña, ves las cumbres. Y si estás en el mar, ves el mar. Bueno, macano, todo fenómeno. Pero eso no es hacer filosofía, eso es gozar del paisaje. Yo no sé, porque para mí, yo pienso que habría que asfaltar todo el campo. Porque, sí. Bueno, vos sos un bicho muy urbano. Hay bichos, o sea, si asfaltamos toda la... Claro, vos sobre todo la Patagonia habría que asfaltarla toda. Y los pollos, como decía un amigo mío, decía, el campo es aquel lugar donde los pollos caminan crudos. Es buenísima esa, buenísima, claro. Sí. Bueno, pero sigamos con el sigamos diálogo. Porque ahora viene la discusión, una de las discusiones centrales, ¿no? Que es la relación entre el placer y el bien. Por supuesto, Calicles sostiene que el placer y bien son exactamente lo mismo. Exacto. Es la tesis hedonista. Exacto. Es la tesis hedonista extrema, yo te diría, ¿no? Porque en Epicuro no vas a encontrar así la cosa, ¿no? Si bien Epicuro y el epicureísmo identifican el placer con el bien, también plantean como uno de los elementos del tetrafármacon, digamos, ¿no? En la carta a Meneceo, la limitación de los deseos. Claro. No es lo de Calicles, en realidad, Calicles es un exagerado. Lo que sucede es que ahí está en juego siempre en todos estos tipos que son exagerados. Lo que está en juego es la noción de límite. Porque el deseo que no tiene límite deja de ser un deseo. Muy bien. No sé si deja de ser un deseo. O no tiene la fuerza. Mirá. ¿Estamos? Porque si vos no le pones un límite,
vos tenés el deseo, no le pones un límite, por ejemplo, pasa. Peras, usted pasa, por ejemplo, con. peras, límites, peras. ¿No? Claro, ¿Qué peras, límite? ahí está. Entonces vos si no le pones un límite, por ejemplo, pasa, bueno, macanudo, se transforma la relación sexual, que es tan fructífera, es tan agradable. Justamente por lo menos, ahí que le pone y ahí, un límite. No, pero yo digo, se transforma esa relación sexual, se transforma en una gimnasia sexual. Yo le he dicho muchas veces, he dado clases masivas a los alumnos, a las alumnas, el sexo hay que practicarlo cuanto más asiduamente mejor, pero no hay que caer en la gimnasia sexual. El sexo es un elemento, para mí es uno de los elementos más elevados que el hombre puede trabajar y debe trabajar, pero tiene que ser fructífero, si no da fruto, no como hijo, sino que es fértil, en el sentido de que el sexo te da fuerzas para encarar distintas otras cosas. Bueno, mirá. Y entonces, cuando vos decís el placer, lo vinculo el placer al bien, sin ningún límite, sin ningún peras, como vos decías muy bien, entonces, ¿qué sucede? Se desvirtúa el propio deseo. Se desvirtúa el propio deseo. Se desvirtúa ese placer, más que el deseo. O el placer, se desvirtúa el placer. Mirá, en el Filebo esto está planteado por Platón, el viejo Platón, vos sabés que el Filebo es uno de los últimos diálogos. Está planteado con una precisión que todavía acá no está, pero ya hay un anticipo. Cuando Platón plantea en el Gorgias que hay placeres buenos y placeres malos. Claro. Porque Platón no podía rechazar totalmente el placer, porque era griego en el fondo. Bueno, pero griego, ningún filósofo que se precie del cielo lo rechaza. El griego, querido, después con el cristianismo. El cristianismo no es mojigato como lo quiere hacer aparecer Nietzsche. No es mojigato el cristianismo. Puede ser que sea mojigato el luteranismo, pero el catolicismo, acordate de Cromwell, ¿no? Cuando decía, lo que pasa, decía de los católicos, y estos católicos que comen, beben, se emborrachan, van con mujeres, claro, después se arrepienten, se confiesan y siguen lo mismo. No sé si me explico. Sí, sí. Hay una diferencia sustancial. Pero así bueno, es, no así es. vamos Pero bueno, al tema. en el Filebo, Platón señala que por naturaleza el placer pertenece al género de lo limitado. Claro. Pero, ¿qué es lo que lo lleva a pasarse, y está muy en consonancia con lo que vos estabas planteando, qué es lo que lo lleva al placer a volverse ilimitado y por ende a volverse hermano siamés del dolor? Porque el placer no va al límite implica el dolor. Ese hermano siamés es una expresión de Sócrates en el Fedón. El deseo. Es el deseo el que infinitiza, El placer. lo vuelve apeiron a lo que esperas. Claro. Infinitiza el placer, lo saca de sus límites, digamos, ¿no? Sí. Porque por naturaleza el placer tiene límites. Claro. ¿No? Lo ves en la comida, en la bebida, en cualquier cosa. Si vos comés más allá de ciertos límites, Desaforadamente se acabó el placer. Se perdió, tomás vino, tomás un buen vino. Vino, ahí no tengo límites. No, uno tiene límites. No, es cierto, en todo. Entonces, claro. si uno degusta y era lo mismo que vos decías en relación a la sexualidad. Claro. Digamos. ¿no? En relación a la sexualidad hay también. Hay tipos que, yo lo el veo deseo te lleva más lejos. Hay gente que practica, en realidad no practica el sexo. Lo que practica es una gimnasia sexual. Entonces son gimnastas. Dice, ¿cuánto? 4, 5, 3, 4. ¿sí? Es como una competición. Vuelve a preguntarle esos periodistas que hacen preguntas al ñudo en la televisión. Como plantea en el Filebo Platón, el deseo es como que te anticipa el placer, es el placer anticipado. Y lógico. Digamos, que después por lo general se frustra. Sí, pero bueno, digamos, pero te lo anticipa. Es el que te mueve. El deseo es el que te mueve. Y te lleva más allá de lo finito. Te lleva más allá, porque ¿qué es lo limitado? Lo limitado es lo finito. Digamos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces la respuesta de Sócrates acá en este diálogo ya va, me parece, un poco en esa dirección, ¿no? Cuando le dice placeres buenos y placeres malos, ¿no? Exacto.
Porque para el otro todo placer es bueno, no hay ninguna distinción. Bueno, y después el diálogo va derivando lentamente hacia la pregunta de qué modo hay que vivir, ¿no? ¿Verdad? Porque bueno... lo retomamos en el próximo bloque, porque eso, de qué modo hay que vivir, es decir, el buen vivir, no la vida buena, No, sino el buen vivir. Buen vivir es esencial en el pensamiento griego. Pero lo seguimos después del corte. Bueno, ¿cómo no? Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, terminada viene esta es una pregunta interesante que es ¿qué hace Sócrates? Bueno, ¿de qué modo hay que vivir? Según yo vivo según la filosofía, dice él. Pero le pregunta a Calicles, bueno, ¿de qué modo hay que vivir? Según yo, así por lo menos la traducción que yo tengo, según vivo yo, es decir, según la filosofía. A ver, ¿de qué modo hay que vivir? Entonces Sócrates le dice, no es verdad. ¿Cómo hay que vivir? Calicles le dice, ¿cómo hay que vivir? No, hay que vivir de forma tal que el hombre participe en las asambleas, participe en la gestión, en las cosas públicas. Claro. Que el hombre no lo convenció, porque lo más interesante de todo es que este es un diálogo abierto, quedó como al principio. No, al final Calicles no habla más. No habla más, le dice, no, me retiro. Incluso Gorgias le dice, no, pero Calicles, respondele, no le respondo, pero interviene de vuelta Gorgias, no, respondele, porque le respondo 2 o 3 cosas, pero no habla más. No. Entonces Sócrates ahí aprovecha para hacer toda la exposición que es conocida, todo el rescate del tema de la virtud, el rescate de la moderación, el rescate del tema de la justicia, reitera lo que había dicho al principio, lo más grave no es padecer la injusticia, sino cometerla, y lo más grave es que cuando se cometen no quedan. Sí, Sócrates se mantiene firme en su tesis, ¿no? Pero no se convence. Apolo parecía que lo había convencido. Son dos formas de vida, ¿no? Pero son dos formas de vida. Son dos formas de vida. Ahora, yo me gustaría que alguien se atreviera a decirme cómo hay que vivir. Es decir, mejor dicho, me gustaría que alguien pensase por un instante este tipo de cuestiones. Sí. Acá se plantea una opción, ¿no? Vivir con moderación, vivir, digamos, cuidando el cuerpo, sí, pero fundamentalmente el cuidado es el cuidado del alma, ¿no? Claro. O vivir después de todo en los simulacros, volviendo, ¿te acordás cuando hablamos del diálogo con Polo, ¿no? Es decir, vivir con la gimnasia, con los afeites, con la en fin. Bueno, pero en general... Pero digo, acá se plantean 2 opciones, ¿no? Vivir con moderación, vivir, digamos, no rechazando el placer, y esto está todavía más claro en el Filebo, sino limitando el placer, y ahí en el Filebo con toda claridad, esos placeres limitados pasan en gran medida por la contemplación estética. Y Platón funda la relación, a pesar de que habla muy mal acá, de la tragedia, de la comedia. Sí, habla muy mal, pero hay que ver también lo que era la tragedia y la comedia en el siglo IV, cuando vio Platón. No era Sófocles, Esquilo, ni siquiera Eurípides, pero déjame terminar con esto. Digo,
funda ahí en el Filebo una larga tradición que llega hasta hoy, que es la relación del placer con la contemplación estética. Exacto. Digamos, ¿no? Que es el placer limitado. Bueno, sí, sí. Ahora, ¿hay que vivir así o hay que vivir lanzado, digamos, a obtener todos los placeres posibles, empujado por ese deseo que no tiene fin, digamos? Es una gran son dos modos de disyuntiva. vida. Bueno. Yo creo que no son los dos únicos, ¿no? No, puede haber otros, pero acá están mi planteados, Mi querido amigo, ¿hoy alguien se plantea seriamente cómo hay que vivir o se lo dice la publicidad? No, la O se lo dice la mierda de la publicidad. Heidegger en alguna parte dice que el ser en la publicidad pone el ser a la venta. Dice Heidegger, la publicidad es poner el ser a la venta, ¿no? Así, bueno, pero mira, en principio... Si tu auto anda bien, pensás mejor. ¿Eh? Hay una que dice, si tu auto anda bien, pensás mejor. ¡Ja, ja! ¿Qué tal, Alberto? La verdad. Bueno, resumiendo, entonces, como no conocemos más que apariencias, la retórica, que era de lo que habíamos empezado a hablar, es el arte de descubrir aquellas apariencias que pueden sernos útiles en cada caso particular. Es decir, la Gorgias, que es un sofista y que dice que no podemos conocer el ser. Los fragmentos que quedaron de Gorgias eran de Simplicio. Dice, dice tres cosas. No existe el ser. No existe el no ser. No podemos conocer el ser. Y si lo podemos conocer, no podemos comunicarlo. ¿Qué conocemos? Apariencias. Y la retórica permite eso, permite que... No, por eso lo único que hay es la palabra. La digamos. palabra. Y la palabra es como, es la cosa mágica. Y no comunica, persuade. No persuade, no comunica. No comunica, persuade. Persuade. ¿Te das Entonces, Sócrates al final, viene uno de los mitos, que en Platón hay 14 mitos, bueno, hay una alegoría, está la alegoría de la caverna, está la alegoría de la línea, y hay mitos. Y entonces termina el Gorgias con un mito que dice él que viene de siempre, que viene de, ¿cómo se llama? Que viene de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad griega, de la primera Grecia. Y es el mito escatológico. Entonces dice, bueno, acá, textuales palabras, bueno, yo no lo leo porque lo sé. Lamento mucho porque tenía hoy para traerles un libro mío que se llama Los mitos platónicos. Para el próximo programa lo voy a traer y lo voy a dejar acá. Voy a dejar 10 ejemplares para regalar, a ver si nos ven. Pero si nunca regalás nada. 10 ejemplares voy a dejar acá para regalar, que se llama Los mitos platónicos vistos desde América. Bueno, este mito, ¿qué dice? El mito dice que los hombres que hacen una vida justa, una vida moderada, van a las islas de las islas de los bienaventurados. Bienaventurados. Y después los otros que hacen una vida disoluta, como la que propone Calicles, por supuesto, van al Tártaro. Y de ahí no salen ni por casualidad. Y los que están al frente, dice, lo más grave de todo, yo creo incluso que la mayor parte de los ejemplos son los que ofrecen los tiranos, reyes, príncipes, en general los que están al frente de las ciudades, dice. Esos, en efecto, cometen los delitos más atroces e impíos a causa de su poder. Sócrates ahí comienza a decir, el poder sin control es un poder totalitario. Y yo me recuerdo una frase de Aristóteles en el Protréptico, el joven Aristóteles, que dice, habla sobre el poder también. Y la frase, me acuerdo hasta la traducción perfecta, dice, la falta de educación combinada con el poder engendra el desatino. Es decir, el poder no tiene condición de bueno ni para Sócrates, ni para Platón, ni para Aristóteles. El poder, como nosotros hoy lo exaltamos, el poder como si fuera algo neutro y demás, no. El poder supone un límite, que es el control del poder.
El poder sin control no es poder, es absoluto. Pero a usted ya lo veo un republicanista. No. Me hace Pero acordar a Carrió. Yo estoy Me hace diciendo, acordar a Carrió. y acá repite, en efecto, amigo Calicles, de los poderosos salen los mayores malvados. Digno y de gran alabanza el vivir dentro de la justicia cuando se dispone de gran libertad para obrar injustamente. La mayor parte de los hombres de poder llegan a ser malos. Me dedico a pensar en cómo me presentaré ante el juez con el alma lo más sana posible. Fíjese todo esto como la influencia que tiene sobre el cristianismo. Claro. Como el cristianismo, este mito Notable, escatológico, notable. lo tomaban los padres de la iglesia y lo hacían de goma, lo hacían, Fue una lo fiesta, leían, una fiesta. lo leían de atrás para adelante, de adelante para atrás. Cambiaban Una fiesta. la isla de la bienaventurada por el cielo y el tártaro por el infierno y todos los argumentos que le daba Dale, Sócrates que va. para eso, ¿no? Claro, Era una claro, verdadera claro, fiesta. claro. Pero a mí me parece... Y Calicles no responde nada, ¿por qué? No, Calicles ya no habla más. ¿Qué se saca de este mito? De este mito yo saqué algo que me pareció que es una genialidad, que algún día, yo creo que alguien algún día me va a reconocer, pero No, ni no creo, pero mirá, yo te lo voy a decir, te A lo los voy a leer. filósofos- a los Pero vos sí. filósofos- A los filósofos cimarrones no se Pero lo yo te lo voy a decir a vos. Dice, hay que poner fin, pues, al conocimiento anticipado del momento de la muerte que tienen actualmente los hombres. ¿Viste? Dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Querés saber? ¿Viste? ¿Cuándo me muera? En este sentido, ha recibido instrucciones Prometeo y se le ha encargado que les prive de ello. ¿Por qué? Qué interesante. Porque cuando Zeus le manda la caja de Pandora, el Epimeteo, que era un torpe, deja que Pandora, que era casquivana y demás, abre la caja. Y Epimeteo, ¿qué estás haciendo? Y corre y cierra la caja. Ajá. Y entonces queda una sola cosa, que los tipos, el PIS, sí, los tipos traducen por esperanza, pero en realidad está discutido porque según los relatores, algunos usan el PIS, pero como espera, y otros usan el término prognosis, es decir, desconocido. ¿Qué le está prohibido al hombre? Conocer el futuro. Conocer el futuro. Y acá Platón, en este mito, confirma la versión que yo tengo de Prometeo. Es decir, en este sentido ha recibido instrucciones Prometeo, se le ha encargado que les prive de ello, de conocer el futuro. Pero porque sería el peor de los males. No, porque claro, es el peor de los males, porque si nosotros conocemos el futuro, ¿qué mundo sería este? Sería el mundo de la necesidad, sería el mundo de la naturaleza. Si fuera como Kant, ¿viste? Nosotros estamos dentro de la esfera de la libertad. Caeríamos, si nosotros conociéramos el día que nos vamos a morir, ¿qué mundo sería este? Sí, es ¿Cómo juzgás cómo el malo se hace bueno? Entonces ahí viene el tema, dice, no, ¿cómo el malo? ¿Cómo vamos a juzgar a los malos vestidos? Dice en este mito. ¿Cómo le vamos? No, eso y antes que se muera, no, los malos tienen que terminar su vida, porque vienen vestidos, están por morir, todos bien vestidos, los jueces lo ven bien, lindo, bueno, y entonces lo manda a la isla de los bienaventurados. Y entonces ahí se va a quejar, Heracles se va a quejar a Zeus, y Zeus dice, no, a partir de ahora los hombres se tienen que presentar todos desnudos, y los jueces también desnudos. Y va a haber 3 jueces, uno para Europa, otro para Asia, y Minos, el de Creta, por si hay algún caso en disputa que él lo resuelva. una especie de tribunal de alzada. Una tribunal de alzada. Esto es lo que cuenta el mito. Ajá. Pero vos fíjate, ¿por qué lo cuenta esto el mito? Porque el mito parte de la base que el hombre no sabe el futuro, no conoce su futuro, no sabe cuándo se va a morir. Así Sí, termina. pero creo que también está un poquito la cuestión, que también está en el cristianismo, de que en este mundo, digamos, no se ve que a los buenos les vaya bien y que a los malos les vaya mal.
en general. Ahora, yo creo que en Platón está toda esta tensión en él entre la filosofía y la política. Sí. No deja de estar en él, basta leer la Carta Séptima, ¿no? Bueno, No podríamos no deja de hacer estar- un, que podríamos que hacer está un programa también- sobre la Carta Alberto, Séptima. que en nosotros también está esa tensión, también está en nosotros. Más de una vez, tanto vos como yo, hemos intentado hacer algo en desde la la política. política. ¿Qué es hacer algo? Trasladar una idea, teniendo cierto poder, ¿no es cierto?, en el aparato del Estado, como para que eso tuviera efectivamente efectos, valga la redundancia. Y no nos ha ido demasiado No. bien, no a nivel personal, pero- sino a nivel de que no hemos logrado demasiado. Algo hemos logrado, no Sí, demasiado. no digamos. digo, pero... Y vemos hoy con unos ojos cada vez más tristes cómo cada vez más la dimensión del pensamiento y la política se divorcian. Y bueno, y eso le pasaba a Platón. El siglo IV en Atenas era un horror. Era un horror. Ya había perdido Atenas todo su poder político, estaba gobernada por cualquiera. Este es un diálogo excepcional, por eso quisimos... Nunca hay que olvidarse que quisimos los diálogos son del comentar. siglo IV y las situaciones que Platón cuenta son trasladadas al siglo V antes de Cristo, Claro. que era muy distinto del IV, Claro, cuando vio Platón. claro. En realidad Sí, sí. Platón se peleaba, por ejemplo, con Isócrates, Exacto. no con Sócrates, Isócrates, Con Isócrates, un gran sí, retórico, claro. y con Lisias, a los cuales no nombra prácticamente, a Isócrates creo que nunca. Y No. se refiere a Era- Gorgias, Bueno, hay Polis. el protréptico de Aristóteles, casualmente, es en defensa de Platón y con una crítica elevada a Isócrates. Ajá. Él escribió ese diálogo de juventud a propósito para hacer la defensa de Platón en contra de Isócrates, ¿no? Que Bueno. tenemos que terminar, pero tuvo una gran virtud, Isócrates, que fue quizá el único que planteó la necesidad de una nación griega, ¿no? Más Sí. allá de las poleis. Sí, sí, sí. Pero se nos terminó el Platón 3, que Platón. fueron 3 conversaciones cimarronas sobre Platón. el Gorgias de Platón, Bueno. sobre un diálogo de Platón. Hay 28, creo, Sí, sí, 30. sí, no sé. tenemos. No, pero vamos a hacer algún otro diálogo o la Sí, carta, sí. o si no, las cartas de Platón. Yo tengo escrito un trabajo sobre las cartas de Platón. Si te gusta, te lo paso. Vos me estudiás bien lo que yo digo. Y lo hacemos repito. Y después lo repetís y queda. Bueno. Che, gracias Silvio. Chao, Alberto. Un abrazo, hasta luego.